Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer una exposición sobre el tema de la Guerra Fría, ya para concluir estos últimos temas de la historia de Estados Unidos durante el siglo XX. La Guerra Fría se le conoce como tal a un conflicto indirecto que se lleva a cabo entre las dos potencias hegemónicas de la posguerra, que es el bloque de los Estados Unidos como Occidente y el bloque soviético como proyecto socialista, ¿no? Esta Guerra Fría comienza, o para dar una contextualización, con las conferencias de Yalta y de Potsdam en 1945, para tocar puntos elementales de la desintegración del proyecto político fascista nazi y del proyecto fascista japonés. Los puntos elementales de estas conferencias fueron la división de la Alemania nazi, que queda dividida entre el bloque soviético y el occidental, con Estados Unidos, Reino Unido y Francia; la creación de las Naciones Unidas y el control de los territorios ocupados por los nazis. Por ejemplo, los países del este de Europa se anexarían como territorios soviéticos, y Europa del norte y central quedarían en el mando único de los anglosajones, con Estados Unidos y Reino Unido. Especialmente Estados Unidos pone en marcha el proyecto imperialista con el Plan Marshall, el cual tenía como propósito un fondo económico para reestructurar a los países europeos como Francia, Alemania, Italia y otros países del norte de Europa que quedaron devastados por la Segunda Guerra. Este plan no solo se considera un proyecto de financiamiento externo, sino tenía un propósito de control geopolítico en esa región de Europa, ¿no? Por otra parte, este bloque occidental ideológicamente se configura para combatir el bloque soviético con las propuestas políticas, ideológicas y culturales de los socialistas, y es ahí donde comienza la Guerra Fría. El desarrollo de la Guerra Fría es diverso. Como hemos dicho, no es un conflicto bélico directo, sino es indirecto y se da por ciertas regiones satélites de los dos hegemones globales, ¿no? Primero se da la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida por sus siglas como la OTAN, y esta organización de defensa exponía que cualquier país miembro de ella no podía ser amenazada o atacada por otro país o bloque, en este caso el bloque soviético. Las políticas de propaganda y praxis ideológica también fueron fundamentales en el desarrollo de la Guerra Fría. En este caso, uno de los temas fundamentales culturales e ideológicos fue la Red Scare, ¿no? Que por su traducción literal al castellano es el miedo rojo, ¿no? Haciendo alusión la simbología socialista, ¿no? Como el rojo representativo de, de la ideología marxista. Podemos ejemplificar estas prácticas y políticas en dos ejemplos puntuales. Primero, la creación del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes en 1938, que estaba configurado con el propósito de identificar a servidores públicos, ya sea dentro de la política interna de Estados Unidos o del exterior, que estuvieran relacionados al Partido Comunista Americano o ya sea al pensamiento marxista. También trabajaron en la inversión de producciones cinematográficas que estuvieron estructuradas con un discurso antisocialista y antimarxista. Otro ejemplo de esta Red Scare fue el periodo llamado macartismo, que hace referencia a una serie de investigaciones por parte del senador Joseph R. McCarthy, de ahí su nombre como macartismo, que era un senador de Wisconsin
que estaba encargado de hacer investigaciones para hostigar, construía acusaciones ilegales, falsas, para ciertos grupos de intelectuales o directores de cine, actores de cine, que expresaban abiertamente un discurso marxista, ¿no? en sus obras cinematográficas. Y también hay que tocar otro de los episodios de conflicto bélico entre estas dos potencias, el bloque norteamericano y el soviético, que fue la guerra coreana, ¿no? Ya hemos tocado el tema de la guerra de Vietnam y su influencia en el conflicto de esta bipolaridad del socialismo y del capitalismo occidental. Pero la guerra de Corea también ha sido uno de los episodios más controversiales y que ha dejado una huella que hasta la fecha se mantiene en la geopolítica. Esta guerra de las Coreas se da en junio de 1950 y comienza con la invasión de alrededor de 75,000 militares norcoreanos que cruzan las fronteras de la República Democrática de Corea, que es lo que hoy conocemos como la Corea del Sur. Estaba completamente afiliada y asociada al prooccidentalismo, y Estados Unidos interviene con apoyo militar a Corea del Sur. La escalada se detiene debido a que estaban en negociaciones con autoridades soviéticas, y se tenía el temor de que llegara una escalada mayor con el bloque soviético y la China de los 50. Por lo tanto, en julio de 1953 la guerra llega a su fin y deja un saldo de 5 millones de muertes, un saldo fatal, y una de las consecuencias geopolíticas que podemos llamarla fue permanente entre la división total de las dos Coreas, la Corea del Norte hoy día y la Corea del Sur, que permanecen aún divididas. Las consecuencias de la Guerra Fría son diversas. Continuaron los hostigamientos por parte de los dos hegemones, pero su consecuencia final llega con la implosión interna del bloque soviético, y se produce la disolución de la Unión Soviética en 1991. Con ello se vino abajo el bloque socialista, y muchos de los países satélites de la Unión Soviética se integran al bloque occidental capitalista, por lo que se produce la hegemonía total del imperio norteamericano anglosajón, que dura hasta los años más recientes, con los conflictos de hace ya casi 2 años de Ucrania. Y otra consecuencia precisamente ha sido esa multipolaridad global del sistema mundo, que se ha configurado desde, podremos marcar una ruptura de 2014, que comienza el conflicto entre el Estado de la Federación Rusa y la OTAN, ¿no? Ya comentamos lo que es la OTAN, cómo está organizada la OTAN y qué propósitos e intereses busca. Esta es una de las consecuencias fatalmente políticas, porque quiere decir que, a pesar de que cayó el bloque soviético, la configuración multipolar geopolítica permanece, y no sabemos realmente a qué punto va a terminar, y ya será otro tema de análisis contemporáneo. Bueno, muchas gracias, especialmente al doctor Sánchez Valdés, y esperemos podamos analizar esto con el grupo. Muchas gracias.